Hola amigos de Diversidad CDMX, yo soy Sheila Ferrera y hoy estoy especialmente contenta por poder compartir estos últimos momentos del año junto a ustedes. Gracias por acompañarnos durante todo este 2017 y en esta 8ª temporada. Esperemos muchísimas sorpresas más juntos. Hey, yo soy Johnny Carmona y ¿qué les parece si hacemos un recuento sobre los logros, las reflexiones, los fracasos, los sinsabores y los triunfos de este 2017? Nuestro programa se llama Adiós 2017. Hola, bienvenido 2018. Ay, los 12 meses del año juntos, pero además 8 temporadas, por supuesto, hermanados. Así es que háganos saber todo lo que opinan de nosotros, que esperamos sean cosas muy positivas y muy hermosas, a través de nuestras redes sociales, por favor, de Capital 21, de Diversidad CDMX, a través de nuestras redes personales, pero es muy importante estar siempre en contacto. Y sin más, ¡comenzamos! Y bien, amigos de Diversidad CDMX, estamos en días de celebración, pero también en días de reflexión. ¿Qué nos deja 2017? Para hablar más de este año, tenemos a 3 grandes invitados que nos acompañaron durante este 2017 en este programa. Recibamos a Lolkin Castañeda, Wenceslao Bruciaga y Morgana Love. Bienvenidos. ¡Bravo! Gracias. Y bueno, bienvenidos. Vamos a empezar con Wenceslao Bruciaga. Nació en Torreón, Coahuila, en 1977. Es escritor y periodista. Desde el 2006, las páginas del Milenio Diario Monterrey publican su columna El Nuevo Orden. Está a cargo de las secciones de Gay The Time Out México, ¿estoy cierta? Sí. Y Noise MX. Muy bien. Es autor de Tu Lagunero No Vuelve Más, que es una gloria. Funerales de Hombres Raros, que también ya lo leí. Un amigo para la orgía del fin del mundo, yo no lo quiero llevar. Y Bareback Jukebox, que publicó este 2016. ¡Bravo! Un aplauso para Wenceslao Bruciaga. Hombre, qué honor. Señoras y señores, aparte de Wenceslao, también nos acompaña el día de hoy Lolkin Castañeda Vadillo, que ya nos ha acompañado, como lo hemos dicho, en muchos programas y que siempre nos ilustra con toda su sabiduría. Les comparto un poco que Lolkin Castañeda es una mujer lesbiana, feminista y defensora de los derechos humanos, que estudió psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Tiene además un máster en políticas públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y una maestría en estudios de la mujer también por la UAM. Es pintora, es amante de los perros, una hábil ciclista y está casada con Judith Vázquez. Y este año su nombre quedó inscrito en la historia como una de las diputadas constituyentes de la Ciudad de México. ¡Bravísimo! ¡Bravo! Gracias por la invitación. Y bueno, la biografía de Morgana Love ha estado marcada por la música. Desde niña, la música ha sido su refugio. 28 años después de su nacimiento en San Miguel de Allende, Morgana decidió hacer el proceso más importante de su vida, lo que hoy la tiene convertida en esta mujer maravillosa, talentosa, cantante. En 2017, su historia quedó documentada en un libro llamado En el Cuerpo Correcto y en el documental Made in Bangkok. Bienvenida. ¡Bienvenida! Muchas gracias. Gracias Feliz a de ti. estar aquí. No, pero imagínense la emoción que sentimos nosotros al poder compartir con ustedes este año 2017. Y yo quisiera saber a nivel personal qué ha significado este año justamente. Por favor. Híjole, ha sido un año tremendo, muy doloroso en algunos aspectos, pero muy luminoso también en muchos otros. Para mí fue mis trillizos, Made in Bangkok, En el Cuerpo Correcto y Dos Vidas en Una. No, bueno. Disco ecléctico a todo lo que da, donde canto desde ópera, que fueron mis inicios, hasta música electrónica, que será mi futuro. Porque amo la música, porque amo el pop rock, porque amo la fusión de las canciones, pero con una técnica que me permite ser una buena cantante. Y sí, eso es verdad.
Sí, entonces, bueno, feliz además aquí en el Teatro de la Ciudad, donde presenté un espectáculo que fue mágico, más allá del género, en junio, así que es un año muy importante, un lugar muy importante. Y como regresar, ¿no? De nuevo al lugar donde brilla tanta luz este año. Sí, feliz. Lolkin. Bueno, para mí este año ha sido muy importante justo por haber logrado tantos derechos en la Constitución de la Ciudad de México. Ahí logramos colocar la autodeterminación, el libre desarrollo de la personalidad, la identidad jurídica de personas trans, el reconocimiento de las familias en plural, separar los derechos sexuales de los derechos reproductivos y, por supuesto, colocar derechos puntuales a personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales. En ello ha ido mi trabajo los últimos 10 años de la vida. En ello está todo el empeño, todo el esfuerzo, pero además, sobre todo, muy contenta y muy agradecida porque todo lo que hemos logrado ha sido con la confianza de las organizaciones de sociedad civil, con los liderazgos que han participado y que han hecho que seamos una comunidad fuerte, sólida y que sigue creciendo. Ay, Lolkin, muchísimas gracias por todo lo que has aportado este año. Muchas gracias. Wenceslao, cuéntanos. Fue un año, bueno, de entrada ya estar aquí vivo después de todo lo que pasó. Creo que ya es bastante, ya es un bastante logro. Creo que lo de septiembre nos trastocó a todos de muchas formas. Fue una dura prueba que superamos. Estamos aquí, entonces creo que eso ya es prueba superada. Y bueno, pues en lo personal estoy muy contento. Saqué un libro que estaba ahí guardado desde hace un tiempo, un libro bastante polémico, pero pues bueno, es lo mío. Entonces, que haya salido por fin, sobre todo en este año, que creo que el debate o esta lucha entre lo cada vez más, o la frontera entre lo políticamente correcto, lo incorrecto, y todo este debate que está surgiendo alrededor de cómo manifestarse las ideas, no sé, creo que es un buen momento ahí para seguir incendiando la llama de la polémica y que no muera el espíritu punk. Fíjense, qué interesante que podamos escuchar, ¿no? 3 personalidades tan importantes que nos hablan acerca del arte, ¿no? Desde la plataforma de la música, que nos hablan también desde las bases, ¿no? Estructurales del derecho, y que nos hablan también de la literatura, que son 3 pilares muy importantes para que creo que una nación se pueda levantar. ¿Cuáles creen ustedes que sean como los problemas más fuertes a los que se enfrentó México en este año y puntos que tenemos que darle mantenimiento para mejorar en este 2018? ¿En qué aspecto? En general, dentro de todo lo que sucedió, la forma en la que tu trinchera puede aportar, como ya lo has mencionado, para las cosas que más crees que hayan dañado a nuestro México y las que más tenemos que seguir trabajando y darle mantenimiento para este 2018. Yo sí creo así rápido, creo que el sismo, tanto los de Oaxaca, Chiapas como Ciudad de México y Morelos, creo que sí destapó un poco los vicios que de alguna manera parecía que ya habíamos superados, y vemos, creo que no tanto, ¿no? O sea, se siguieron viendo ahí ciertos vicios, ciertas trampas del pasado que creo que nos desnudaron otra vez como las incompetencias del país, ¿no? Y que sobre todo, y creo que nos afectan a todos, ¿no? O sea, más allá de las minorías, las orientaciones sexuales, todo, creo que como ciudadanos otra vez, en México quedó un poquito evidenciado ahí las fallas como constitucionales, jurídicas, es decir, un buen de cosas ahí. La corrupción, que parece que nomás no podemos contra ella. Entonces, creo que ahí es donde más hay que aceitar justamente. A mí me parece que hay 3 temas centrales que nos han colocado un gran reto como país. Uno de ellos es el de Donald Trump, con estos discursos que han promovido el racismo, el clasismo, que han perseguido a la gente por el color de su piel, y que justamente la Constitución de la Ciudad de México dice: esta ciudad se enriquece, se ha formado por la migración y se enriquece con la gente que migra por tránsito, retorno o destino. Esa parte debemos tenerla muy clara, porque nuestra ciudad, nuestro país, es lo que distingue es justamente esta diversidad, que es la mayor riqueza. El segundo tema, que no es menor, que es realmente muy grave, son los tremendos casos
de feminicidios, no solamente en la ciudad, sino en todo el país, y que son constantes, la problemática del acoso callejero, que son temas a los que tenemos que reflexionar y entrar de frente desde todos los ámbitos. Y el tercero es justamente lo que nos muestra los sismos de septiembre, esta posibilidad de permanecer de manera organizada, de vincularnos, de estrechar los lazos con la gente con quien compartimos, con nuestros vecinos, no solamente con nuestra familia, sino de romper las cadenas de corrupción, de participar y de recordar que la organización social es la que nos distingue. Totalmente de acuerdo. Pues sí, creo que están muy claros los temas en los que estamos, híjole, fallando como país y como seres humanos, diría yo, ¿no? México tiene una gran riqueza y todo el mundo lo sabemos, pero pareciera que nosotros mismos, los mexicanos, somos los que no queremos creer en esta riqueza y en esta grandeza que tenemos como seres humanos y que se vio precisamente en lo de los sismos, ¿no? Al parecer hace falta una tragedia para que nos unamos y esto no puede seguir así, no puede seguir así porque hemos visto durante 1000 años, millones de años, no sé, lo que pareciera ser millones de años que pues nos unimos un ratito y después otra vez cada quien jala para su molino, ¿no? Y sobre todo se ve en provincia, la Ciudad de México, tenemos un oasis en algunos aspectos, en cuestión legislativa sobre todo, pero el resto de la República está muy golpeado por todas estas cuestiones de separación y descentralización del poder y de muchas cosas del arte. Entonces, pues, no sé, eso es lo que trato de hacer con el libro. Creo que todos aquí estamos trabajando porque a través del arte, a través de las leyes, a través de cada uno de nuestros campos, hagamos un país más fuerte sobre todo, pero no lo vamos a lograr si cada uno de los mexicanos no nos unimos, claro, ¿no? Ahora, ustedes tres son personas, a nuestros ojos, sumamente exitosas. ¿Qué hay detrás de ese éxito? Porque no nada más es así, ya llegaron, hay una historia detrás, hay un sufrimiento, hay un... Disciplina. Exacto, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de ustedes Esfuerzo, tres? claro. De ese éxito que han... Bueno, detrás de mí hay, por supuesto, un enorme anhelo de trabajar y de construir de manera colectiva. Para mí es un verdadero placer, pero también una enorme responsabilidad estar en esta reflexión, en este impulso de las leyes, porque evidentemente hay demasiados intereses y de pronto no toda la gente está en el mismo ánimo de trabajar y de avanzar. Y además, bueno, yo diría que no atrás de mí, pero sí a un lado está Judith, que me levanta cada día, que me hace soñar con ella, que me hace imaginar un mundo distinto y que por supuesto lo que yo hago, el trabajo que hago es principalmente por amor y por dignidad, por amor a ella, por amor a mi familia, ¿no? Entonces... Perdón, tú siempre lo dices, porque la dignidad no puede esperar. Sí, la dignidad no puede esperar, o sea, los tiempos legales de pronto son muy injustos y le arrebatan la dignidad a las personas y le arrebatan su historia. Entonces, a mí me parece que lo más importante es que podamos salir cada día a la calle a disfrutar la vida. La única razón que tenemos es ser felices y para ello es que yo tengo que trabajar muchísimo, ser responsable y realmente rendirle cuentas a ustedes, a las organizaciones, a la sociedad, que es quien me distingue con su confianza. Adelante. No soy tan soy yo ando más bien forever alone, pero detrás de mí hay un colchón y como muchas obsesiones y siempre como un instinto siempre de nadar contra corriente, ¿no? Y siempre como de inconformidad. Creo que es lo que a mí me mantiene un poco. Eres provocador. Sí, me gusta. Qué importante es. Me gusta como el autoterrorismo. Esa generación del 77 son contreras. Estamos un poco pirados. Yo creo que cuando nos quitaron las anginas nos quitaron algo de cordura. Pero sí, no sé, creo que detrás de mí hay muchas obsesiones y como que sobre todo muchas preguntas que no logro resolver, pero pues creo que en el motor ahí de cuestionarme todo el tiempo trato de generar
muchas cosas, ¿no? Y de provocar, o sea, la provocación como un ejercicio de pensamiento, ¿no? Y de confrontación. También creo que si bien se agradece el momento que estamos viviendo, de pronto como que damos por hecho muchas cosas y nos sentamos en cierto confort cuando yo creo que cuestionarte todo el tiempo, ¿no? Y creo que a cierto modo autoflagelarte te abre como muchas puertas, ¿no? No sé, la obsesión es un buen rumbo. Pero como lo dices, qué importante es que uno tenga autoconfianza y que no se deje manipular por algunas de las otras opiniones, que siempre pueden ser diversas, ¿no? Porque eso te empodera y hace que puedas llegar a lugares que muchas personas no han llegado. Exacto. Que la tuya viene por parte de esta rebeldía, ¿no? Que también es bien importante de una forma moderada. La rebeldía está pasada de moda, un poco. No, creo que no. No, es importantísima. Jamás lo estará. Jamás lo estará, pero pareciera que de pronto sí, ¿no? De hecho, decir como justamente en estos tiempos en los que parece que se asimilan muchas cosas, pensar diferente se toma como algo disidente y hasta cierto punto como traición, ¿no? De pronto olvidamos el concepto de la diferencia, que es lo que a mí me forjó como individuo homosexual, por ejemplo, ¿no? Y creo que se ha perdido un poco. Digo, también soy muy resentido social, entonces eso me da un poco ahí. Mira, yo siempre he dicho, y te lo he dicho de cariño y te lo sigo diciendo, tu personalidad de repente genera equilibrio en la fuerza. Claro, exacto. Eres mi Kylo Ren. Claro. Es una de las cosas que descubrí 2017. Ok, muy bien. ¿Y Morgana? Pues a mí me ha movido siempre la pasión. La pasión por la vida, la pasión por el arte, la pasión por la música, en mi caso, por ahora pues la pasión por la literatura y por la actuación, pero siempre ha sido esa, sabiendo que el arte es algo que el ser humano necesita todo el tiempo, necesitamos para seguir adelante, para formarnos también y también para curarnos, ¿no? Para curar todo lo que ha pasado en nuestras vidas, porque cada uno la hemos tenido difícil de una manera u otra, pero creo que eso es lo que me mueve, una espiritualidad también que intento todos los días trabajar y sostener, porque independientemente de la religión de cada quien, creo que creer en algo, en una fuerza interna o externa, cada quien sabe, ¿no? La espiritualidad para mí es eso, creer en una fuerza que cada quien tenemos, que nos saca adelante, es básico. Y también hay mucha gente que me ha ayudado y que me ha impulsado todo el tiempo, y pues con quien estoy eternamente agradecida, ¿no? Para salir y para seguir todo el tiempo dando cosas buenas al mundo y equilibrar un poco las cosas, ¿no? Como lo decías, ¿no? Qué importante es que tomemos esta profesión del arte tan en serio, porque en cuestiones de crisis, ¿no? Ya lo hemos hablado, como lo que pasó en el 19, justamente, en algún momento tu cuerpo, ¿no? Es tan sabio, al igual que tus emociones, que se anestesian para que tú seas funcional, ¿no? Y podemos aprovechar también muchísimas de las disciplinas y profesiones que están alrededor para resolver esos problemas, pero qué importante es también recordar que el arte es lo que nos vuelve a conectar con el mundo, ¿no? O sea, esta bendición de tener carne, huesos, piel, que nos permite conectarnos, ¿no? Con este mundo de sentimientos del mundo, que nos reconoce como humanos y no como máquinas, es una profesión bien importante. O sea, así como todas las trincheras, creo que el arte, y creo que lo que tú haces y lo que has defendido y lo que has compartido durante todo este año y muchos años atrás, es súper valioso. Yo te lo quiero agradecer también, igual que a todos, por toda la gran labor que han hecho, ¿no? Por todos nosotros. ¿Y ustedes qué reto creen que falta para 2018? A nivel, digamos, de nuestro tema, que es la diversidad, ¿no? ¿Qué faltaría lograr para 2018? Bueno, para mí el 2018 es clave, justo para implementar toda la Constitución de la Ciudad de México, y ver que nuestros temas de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales sean no aislados, sino transversales en todos los ejes temáticos y en todos los grupos de población. Yo me imagino un 2018 en donde, por supuesto, tengamos un espacio en el Congreso de la Ciudad de México, y desde ahí podamos construir de manera deliberativa con todas las organizaciones de sociedad civil que quieran participar, con todos los liderazgos, esas modificaciones que hacen falta. Y que además, por supuesto, la próxima administración sea una administración que garantice derechos, que presupueste
derechos, que etiquete programas específicos y que entonces tengamos muchos avances en la ciudad, porque esta es una ciudad que tiene como característica exportar derechos. Entonces, el resto del país está ávido de compartir las libertades y los derechos que tenemos aquí. Somos como el hermano mayor que dice, mi hermanito ya lo hace, ¿no? Sí, claro. Él ya lo está haciendo, ¿no? Y además podemos dar una gran muestra de que cuando esto sucede, cuando ampliamos derechos humanos, nadie retrocede. Esa es nuestra certeza, esa es nuestra premisa. Así que tenemos que buscar justamente que toda la gente pueda vivir en todo el país con la misma dignidad que cualquier otra persona. Dios mío, qué maravilla. 2018, ¿reto o proyecto? Proyecto. Las dos cosas, reto y proyecto. Ah, mira, muy bien, muy completa, Morgana. ¿Tú, Wenceslao, reto Ambas, o proyecto? Reto y ambas. Yo proyecto creo que es muy cierto. 2018 va a ser un año clave. Vamos a llegar a un momento político con muchas cosas muy incendiadas. Que deberíamos como de asimilar, pero yo también añadiría que sería también como un año clave también como para, no sé si como comunidad o colectivo, pero hacer como una introspección también hacia nosotros, un ejercicio de autocrítica también, como en qué nos estamos convirtiendo, hacia dónde vamos, qué es lo que realmente queremos, de lo que ya tenemos está funcionando o no. O sea, es decir, creo que sí valdría la pena también hacer como un autoescarnio entre nosotros y menos así como hacer una distancia también entre los demás y entre nosotros, cómo nos estamos comportando y en base a eso cómo vamos a asimilar lo que viene, que se ve grueso, pero pues, interesante. Y ya se nos va el Se 2017. nos va el tiempo, se nos va el 2017, Pues estamos pero qué haciendo- bonito que se nos vaya junto a ustedes, qué honor y qué Órale, orgullo. Miren, yo, si me permiten, yo voy a traer unas cositas. Ay, no, ya nos bueno, vienen regalando. no veníamos no, preparados. no lo puedo creer. No No lo veníamos puedo. preparados. A ver, no tú. No veníamos preparados. Si quieres, No, esa la de acá. producción Las Vamos, invitadas. pues. pero mira, Ay, muy qué bien. elegantes. Acá, una A ver, vamos más. a abrirnos tantito Y por uno allá, más. las esquinas, que esto se vea grandote, Exacto. eso. Para brindar con agua mineral. Con burbujas, que siempre son lindas. Claro, Agua que siempre hay que espumosa. subir, siempre hay que seguir adelante. Oigan, pues qué honor tenerlos aquí. Muchísimas gracias por su presencia, por su luz como siempre. Y pues quiero brindar por el momento de estar presentes, estar unidos, de poder seguir compartiendo momentos en lo que resta del 2018 y que estos sean recuerdos que nos acompañen por todo el resto de la vida. Así es que pues salud ahí en amor, casa. dinero y muchísima Paz. Muchísima paz. Diversidad. Vamos a un corte y regresamos, señoras y señores. Gracias. Esto es Diversidad CDMX. Gracias. Lolkin, Wenceslao, Que no falte el mi queridísima Morgana. ¡Mua! Salud. Salud.